Hola, bienvenidos a Hackers de Negocios. Hoy vamos a meternos de lleno en el caso de Nubank. Y no es la típica historia del unicornio que revolucionó la banca. Vamos a hablar de la tecnología, de una apuesta audaz que hicieron desde el principio. Porque mientras todos siguen las tendencias, Nubank construyó su imperio sobre, pues, un lenguaje de programación de nicho, Clojure, y una base de datos súper poco convencional, Datomic. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue una locura o fue un golpe de genialidad? ¿Qué lecciones podemos sacar de ahí? Para desmenuzar esto tenemos a un experto. Y este análisis es presentado por 4Geeks, su socio de confianza en software para la transformación digital y el crecimiento de negocios. A ver, empecemos por el principio. Clojure. Para quienes no somos programadores, ¿qué es exactamente y por qué es una elección tan particular? Es una excelente pregunta, porque la verdad fue una decisión que definió todo. Clojure es un lenguaje de programación funcional, y eso significa que aborda los problemas de una manera muy distinta a lo tradicional. Se basa en dos ideas centrales que suenan complejas, pero que son muy potentes. La primera es la inmutabilidad. Inmutabilidad, como que nada se puede cambiar. Exacto. Imagina que en lugar de editar un dato, cada vez que hay un cambio, creas un dato nuevo. El original se queda ahí, intacto. Suena contraintuitivo. ¿No genera muchísima información extra? Al principio parece que sí, pero la ventaja es enorme. Tienes una claridad total. Sabes perfectamente qué valor tenía algo en cualquier momento. Esto, elimina de tajo un montón de errores súper comunes y difíciles de encontrar en otros lenguajes. Entiendo. Es como tener un historial perfecto de todo, ¿no? Sin riesgo de que se contamine. Justo. Y la segunda idea son las funciones puras. Es un concepto casi matemático. Una función pura, si le das la misma entrada, te va a dar siempre la misma salida. Sin sorpresas. Ok, predecible. Totalmente predecible. Y esto hace que probar el código sea increíblemente fácil y sobre todo confiable. Juntas esas dos cosas, inmutabilidad y funciones puras, y el resultado es un código más simple, más fácil de razonar y por lo tanto de muchísima más calidad. Ok, la teoría suena increíble. Un código más limpio, más seguro. Pero, a ver, seamos honestos. ¿Quién programa en Clojure? Me imagino que encontrar ingenieros debió ser una pesadilla. Es el gran pero, ¿no? Y seguro fue un debate interno fuertísimo. Sí, el mercado de talento para Clojure es minúsculo comparado con Java o Python. Pero se toparon con un efecto secundario muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La gente que sabe Clojure, pues, suele ser gente muy clavada con la programación. Gente que de verdad busca mejores formas de hacer las cosas. Se convirtió en un filtro de talento, por así decir. Exacto. Un filtro natural. Prefirieron un equipo más chico, pero de altísimo nivel. Y aquí viene la parte más pragmática. Clojure corre sobre la máquina virtual de Java, la JVM. O sea, no estaban en una isla desierta. Para nada. Tenían acceso a todo el ecosistema de Java, que es gigantesco, es maduro. Podían usar miles de librerías y herramientas que ya existían. Fue lo mejor de dos mundos. Vaya jugada. La elegancia y seguridad de un lenguaje de nicho, pero con todo el músculo del ecosistema empresarial más grande del mundo. Y les funcionó. Leí que tienen una cobertura de pruebas de casi el 100% y que no tienen equipos de QA dedicados. ¿Eso es posible? Del inicio gracias al lenguaje. ¿Y eso es velocidad? Eso es velocidad. Menos tiempo cazando errores, más tiempo creando valor. De acuerdo. Tienen un lenguaje sólido. Pero Nubank creció de forma explosiva. Hoy tienen cerca de 1000 microservicios. Eso suena a un caos total. ¿Cómo evitas que ese monstruo se te salga de las manos? Ahí es donde entra la segunda pieza clave, la Diplomat Architecture. La arquitectura diplomática. Sí, si Clojure fue la pieza del Lego, esta arquitectura fue el manual de instrucciones. Es un estándar. Una plantilla, dices. Exacto. Una plantilla obligatoria para todos y cada uno de los microservicios. No importa de qué sea el servicio. Todos tienen la misma estructura, los mismos conectores. Ya veo. ¿Y el impacto de eso? Y entiende el código al instante. Claro. Solo tiene que aprender la lógica del negocio, no una nueva forma de programar cada vez. La curva de aprendizaje se desploma. Eso es una ventaja competitiva brutal a nivel organizacional. Totalmente.
Y la arquitectura es muy inteligente en cómo aísla la complejidad. Tiene capas. Hay una capa, los puertos, que se encarga de todo lo sucio, hablar con bases de datos con otros servicios. Y en el mero corazón, bien protegido, están las funciones puras con la lógica de negocio. Aisladas de todo el caos. Completamente aisladas, fáciles de probar, fáciles de entender. Esto les permite mover gente entre equipos casi sin fricción. Les permite escalar o reducir equipos según las prioridades del negocio, sin el dolor de cabeza del tiempo de adaptación. Y leí que invierten mucho en esto, ¿no? Que hasta rediseñaron el proceso para los nuevos ingenieros, los nubiños. Sí, fíjate, estandarizaron la forma en que aprenden esta arquitectura. La satisfacción de los nuevos ingenieros subió al 87%. ¡Wow! Y lo más importante, el tiempo que tardaban en poder contribuir código real se redujo muchísimo. Ok, entonces código limpio, arquitectura organizada, pero todo eso, al final, lee y escribe datos. Y para un banco, los datos son lo más sagrado. Y ahí, de nuevo, se fueron por un camino distinto. Usan Datomic. El CTO dijo algo que me llamó la atención. El concepto de tiempo como ciudadano de primera clase marca toda la diferencia. ¿Qué significa eso? Sí, suena muy poético, pero es increíblemente práctico. A ver, la mayoría de las bases de datos que usamos todos los días funcionan sobreescribiendo datos. Ajá, si cambio mi saldo, el número viejo desaparece y se pone el nuevo. Exacto, el pasado se borra. Datomic no. No borra nada. Nada, funciona como el libro de un contador. Si hay un error, no lo tachas. Haces un nuevo apunte que corrige el anterior. Datomic solo añade hechos nuevos. El hecho, el saldo era 100, nunca se borra. Se añade el hecho, ahora el saldo es 150. Es acumulativo. Espera un momento. ¿Nunca se borra nada? Mi primera reacción es que eso debe ocupar un espacio brutal y ser lentísimo. Es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta está en los beneficios que te da a cambio. Primero, y para una fintech esto es oro puro. Tienes una pista de auditoría perfecta y automática. ¿Absolutamente todo queda registrado? Todo. Si un regulador pregunta por qué una cuenta tenía X saldo en tal fecha, tal hora, puedes reconstruir ese estado exacto, al instante. Es como viajar en el tiempo con los datos. Esas son las consultas as-of, ¿cierto? Justo a eso se refiere. Puedes preguntarle cómo estaba todo el 15 de marzo a las 10 de la mañana, y te lo dice. Pero aquí viene la magia, y la solución al problema de rendimiento que mencionas. A ver. Como los datos del pasado son inmutables, o sea, nunca cambian, los puedes copiar y repartir para que muchos sistemas los lean a la vez sin conflictos. Ah. Y esto le permite a Nubank hacer algo que es el sueño de muchas empresas. Su equipo de ciencia de datos puede entrenar modelos de Machine Learning con los datos de producción en tiempo real, Sin afectar las transacciones de los clientes. sin afectar en lo más mínimo al rendimiento. Separan por completo las cargas de trabajo de lectura y escritura. Eso es impresionante. Pero sigo pensando que es un riesgo. Construyeron todo su castillo sobre una tecnología que, pues, dominan muy pocas personas en el mundo. ¿Qué pasa si esos expertos se van? Era su talón de Aquiles, sin duda. Y su respuesta a ese riesgo fue, yo creo, la jugada más audaz de todas. En 2020 hicieron algo que nadie esperaba. Compraron Cognitect. La empresa que hizo Clojure y Datomic. La misma. Compraron a sus propios proveedores. Pero fue más que eso. No compraron un producto, compraron los cerebros. Trajeron a su equipo al creador del lenguaje, a Rich Hickey, y a los ingenieros que llevaban una década construyendo estas herramientas. Vaya, tomaron el control de su propio destino tecnológico. Dejaron de ser un cliente para convertirse en el principal patrocinador de su tecnología. Fue un movimiento maestro. ¿No fue una compra entonces? ¿Fue una inversión estratégica para asegurar su futuro? Por completo. Ahora son ellos los que marcan el paso. Organizan la conferencia más importante de la comunidad, la Clojure Kong. Se volvieron el centro de ese ecosistema. Y no fue algo temporal. Aunque Rich Hickey ya no es empleado directo de Nubank, él sigue guiando el desarrollo del lenguaje con el apoyo financiero y técnico de la empresa. Aseguraron la continuidad. Ok, hagamos una pausa. Si tuviéramos que resumir la fórmula secreta de Nubank, para mí, lo primero sería esa apuesta valiente por una tecnología de nicho, Clojure, pero no por moda, sino por principios de simplicidad y calidad. Totalmente. Pensando en la velocidad a largo plazo. Lo segundo yo diría es la disciplina.
La disciplina de estandarizar su arquitectura con el modelo Diplomat para poder escalar sin ahogarse en la complejidad. Tercero, la elección de Datomic, esa base de datos inmutable. Les dio una capacidad de auditoría y análisis de datos que es una ventaja enorme en el sector financiero. Y el remate, claro, fue el compromiso total. Adquirir a los creadores. Fue sellar la apuesta y decir, vamos con todo. Toda esta historia, la verdad, es ir a contracorriente. Ignoraron las modas, apostaron por ideas fundamentales, por coherencia. Y eso me deja con una pregunta final, una reflexión. En este mundo tecnológico que vive obsesionado con lo nuevo, con la herramienta de la semana, ¿será que estamos pasando por alto el poder inmenso que tiene la simplicidad y la coherencia? Muchísimas gracias por este análisis tan a fondo. Y a todos, gracias por acompañarnos en Hackers de Negocios. Hasta la próxima.